de toda gloria y de toda alabanza, y ese es nuestro Dios, y nuestra confianza está puesta en Él. Amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es un privilegio estar cerca de su presencia. Los amigos, los hermanos que hoy estamos en este lugar, bienvenidos a la casa del Señor. También las personas que nos siguen en la transmisión. Queremos ser como las demás naciones. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Estamos aprovechando que este mes estamos haciendo esa lectura del primer libro de Samuel, los primeros 15 capítulos, y aprovechamos para meditar en algunos de esos versículos y rescatar algunos elementos muy provechosos para nuestra vida. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Pueden tomar sus asientos. Queremos ser como las demás naciones. Ese es el título de este sermón. Y yo siempre les estoy invitando. ¿Y ustedes qué creen que les voy a decir ahorita? Que en su casa vayan y lean hacia atrás. Y todo el contexto, que es la justificación de estos versículos que vamos a leer, aunque están ahí en esos 5, parece que ese es el pretexto, es decir, tus hijos no son iguales a ti, por lo tanto nómbranos un rey, aunque debemos de ir más atrás en la lectura y darnos cuenta de que desde la época de los jueces ya Israel había comenzado a perder su identidad y había comenzado a romper la alianza que habían hecho con Dios, de una exclusiva adoración y obediencia y respeto a Dios, y habían comenzado a adorar otros dioses. Y conocemos, el libro de los jueces nos dice que era como un círculo vicioso en el cual Israel se encontraba. Se alejaban de Dios, comenzaban a adorar otras deidades, Dios los abandonaba, dejaba que cayeran en manos de sus enemigos. Una vez atribulado Israel, clamaban al Señor misericordia, como algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, y Dios en su infinita misericordia los libraba. Y sabe que volvía a ser el pueblo. Cuando ya era librado, cuando ya estaba bien, cuando había estabilidad, volvía a abandonar al Señor. Entonces eso es una constante. Es una constante, y Dios en todo ese proceso tuvo misericordia una y otra vez, y les levantaba jueces. Y todo el tiempo que el juez estaba con vida, pues el pueblo servía al Señor, que es sinónimo de obedecerlo, que es sinónimo de respetarlo. Pero en el contexto más cercano que tenemos, que son esos primeros 7 capítulos, nos encontramos, hay muchos elementos bonitos del primer libro de Samuel. En ellos encontramos, vimos el jueves recién pasado, tenemos a Ana que está pidiendo al Señor un hijo y Dios se lo concede, y este es Samuel. En el capítulo 2 usted se va a encontrar, todo esto lo estoy haciendo, hermano, para facilitarles la evaluación bíblica del próximo domingo, para que usted diga: no, hombre, esto está requete fácil, y usted solo venga ahí a contestar. En el capítulo 2 usted se va a encontrar con que Ana y Elcana cumplen su promesa. Ellos vienen, traen a Silo, el tabernáculo de Dios, a Samuel, y lo dedican todos los días de su vida al servicio del Señor. Y también nos damos cuenta del pecado de los hijos de Elí, y la primera advertencia: aparece un personaje ahí anónimo y le dice a Elí todo lo que Dios va a hacer en contra de Elí, en contra de sus hijos y toda su descendencia, por lo que ellos están haciendo con el pueblo. En el capítulo número 3 tenemos el llamado de Samuel. Dios lo llama 1, 2, 3 veces y no entiende, hasta que Elí dice: es que yo no te estoy hablando, sino que te está hablando Dios.
y dile, habla, porque tu siervo escucha. Y ahí Dios comienza a manifestarse a Samuel y una vez más viene a confirmar lo que él va a hacer con Elí y con toda su casa. También en ese capítulo 3, Samuel se consolida como profeta de Dios, el cual Dios no dejó caer a tierra ni una sola palabra de Samuel, y el pueblo comenzó a reconocerlo como profeta de Dios, que Dios lo había levantado, que Dios se manifestaba en la vida de este hombre y a través de la vida de este hombre. Ahora es interesante cuando vamos hacia el capítulo 4, porque vemos que acabamos de dejar en el 3 a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, y tenemos la caída de Israel. Dice la historia que los filisteos vinieron, eran unos enemigos que estaban cerquita del territorio de Israel, hicieron pelea con los israelitas y los vencieron. Cayeron 4,000 hombres en batalla. Israel retrocede y se preguntan, ¿por qué el Señor nos ha abandonado? Y ellos dicen, es que no habíamos traído el arca del pacto a la guerra, que es sinónimo de decirle, Señor, ¿por qué te quedaste allá sentado? Porque el arca era sinónimo de la presencia de Dios. Y ellos dijeron, no hombre, ¿por qué dejamos al Señor allá en el tabernáculo en Silo? Vámonos y traigámoslo. Y dijeron, y traigamos a esos hombres de Dios que traigan el arca. ¿Y quiénes eran esos hombres de Dios? Ofni y Files, que ya el Señor años atrás dijo, yo los voy a matar a esos hombres de Dios que ustedes creen. Y entonces, usted conoce la historia, yo solo le estoy recordando algunos elementos, la traen a la guerra. Y dice que la tierra tembló de la alegría, de la algarabía que habían, porque Dios había venido al campamento a ayudar en la guerra a los israelitas. Y dijeron los filisteos, qué tremendo, hoy vamos a perder porque este Dios ha hecho, oiga la conciencia que se tenía, el conocimiento de quién era Dios. Los filisteos, una nación pagana, están reconociendo quién es Dios y dicen, Dios ha hecho estragos en Egipto y lo mismo nos va a hacer a nosotros. Ese Dios es poderoso. Amén, tenemos un Dios poderoso. Entonces dice, sean hombres y peleen contra los israelitas para que no seamos sus esclavos. La guerra se llevó a cabo y murieron 30,000 hombres de Israel. Eso fue penoso, eso fue vergonzoso. La gente salió corriendo como pudo, huyendo. Cayó el arca de Dios, que es sinónimo de que Dios fue capturado en esa guerra, y murió Ofni y Fines. Y conocemos también el desenlace de eso. Ahí murió Elí al recibir esa noticia, y luego también murió su nuera. Y ella dice, cuando ese niño nace, lo nombra como Icabod. Dice, traspasada es la gloria de Jehová. En el número 5, usted se encuentra con que los filisteos están muy contentos porque tienen capturado a Dios y se lo fueron a poner a los pies, a un lado ahí, al Dios de ellos, a Dagón. El primer día, al amanecer, Dagón aparece haciendo reverencia al arca de Dios. Porque aunque haya una nación rebelde, porque aunque haya una nación idólatra, porque aunque haya una nación que no quiere nada con Dios, no significa que Dios está derrotado. Aunque hayan hombres y mujeres en esa época que no servían a Dios, que no lo respetaban, no significa que Dios está vencido. Y Dios estaba comenzando a darse a conocer quién era Él por sí solo. No necesitaba de los israelitas para demostrar su gloria y su poder en medio de los filisteos. Amén. Por eso debemos de tener cuidado nosotros, porque muchas veces tenemos un concepto demasiado alto de nosotros y pensamos que sin nosotros la obra del Señor se va a detener. Que si nosotros no estamos, las cosas no se van a llevar a cabo. ¿Se recuerdan la predicación de Juan el Bautista? Cuando él es duro con los fariseos, con los escribas, y les dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él siempre va a hacer su obra. Él siempre va a ejecutar sus planes, sus proyectos. Estemos o no estemos nosotros, querramos o no querramos nosotros seguirlo, servirlo o respetarlo, Él se va a abrir paso, siempre. Y va a desarrollar sus planes y sus proyectos. Paran a Dagón y al siguiente día, otra vez, cuando ellos van a ver, Dagón está en el suelo, decapitado y sin brazos. Y por si fuera poco, comienzan
una serie de plagas a invadir todo el territorio filisteo, que estaba dividido más o menos en unas 5 provincias o en unas 5 regiones, y todos los territorios donde la anduvieron, dice la escritura que la gente comenzó a padecer tumores. Otra versión dice que la gente comenzó a padecer de hemorroides, y también la plaga de ratas comenzó a llegar por todas partes, y claro, juntamente con esas cosas venían enfermedades, y la gente se comenzó a morir, y la gente se comenzó a preocupar. ¿Quién estaba peleando? Estaba peleando Dios. Dios, con solo el hecho que se atrevieron a llevarse el arca y la tenían como una ofrenda a Dagón, Él comenzó a destruir a los filisteos. 7 meses aguantaron. ¿Se recuerdan? Hace 3, 4 sermones atrás yo les dije, a saber por qué uno espera tanto, ¿verdad? Para venir a los pies de Dios, a saber por qué uno espera tanto para arreglar las cosas, hasta que uno viene bien apaleado, bien devanado, hasta que uno ha sufrido todas las consecuencias. Hasta entonces viene uno, pudiendo haber venido antes, pudiendo haber venido más temprano. La escritura dice, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor, amén. Entonces en esa época, en esos capítulos 5, en esos 7 meses, Dios hace estragos en todo el territorio filisteo, hasta que ellos dicen, no, ya no aguantamos más. En las últimas 2 regiones donde el arca iba a llegar, dicen ellos, ¿por qué traen eso? Nos van a matar. Devuélvansela a los israelitas. Le ponen 2 vacas que acaban de parir, le ponen como una ofrenda diciéndole, mira, perdonanos porque fue un error grande traernos el arca, de acuerdo a la forma de los tumores, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro también, y lo ponen en una caja aparte, y eso llegó a territorio de Israel. En el capítulo 6 el arca entonces es devuelta, y hay una serie de acontecimientos ahí, hasta que en el 7 el arca es traspasada a una población, a una aldea que se llama Kiriat Jearim, y ahí estuvo 20 años, y los israelitas se lamentaban de todo lo que había sucedido. Y yo me pregunto, ¿por qué no le hicieron llegar otra vez a Silo, donde antes había estado? Y es que, hermanos, una población anterior, Bet-Semes parece que fue, se atrevieron a ver adentro del arca, o sea, los israelitas, y Dios hizo una gran matanza en medio de ellos. Entonces dijeron, mejor, está más bonita ahí en Kiriat Jearim, y ahí estuvo 20 años. Quizás nadie se atrevió a tocarla por miedo a que la sola presencia de Dios podía matarlos. Ahora, es en ese lapso donde nosotros podemos ver la decadencia que hay en Israel, y donde la figura de Samuel, que en el 3 les dije yo es consagrado y es reconocido como profeta. Ahora usted vaya y lea despacito, en el 7 él se consagra como juez de Israel. Eso es bonito, es el último eslabón entre los jueces y la monarquía, pero antes se consolida como profeta, y en el 7 ahora como juez de Israel, y él comienza a llamar al pueblo a que tenga una actitud diferente para con Dios, y él comienza a decirles, ustedes quieren que Dios vuelva a nosotros, ustedes quieren que Dios los respalde, entonces ustedes tienen que abandonar los ídolos que tienen. Y siempre menciono a Baal y a Astarte, porque fueron 2 deidades que causaron sendos problemas entre la relación que Israel tenía con Dios. Y entonces él hace una invitación y dice que los llamó a Mizpah, a otro lugar geográfico, y ahí congregó al pueblo. Y el pueblo comenzó a buscar el favor de Dios. El pueblo comenzó a buscar el perdón de Dios por todo ese alejamiento que generación tras generación habían tenido. Cuando los filisteos escuchan que Israel está congregado en Mizpah, vaya y ve el mapa, quizás es un lugar geográfico importante y estratégico para la guerra, de donde Israel podía avanzar en una pelea, en una guerra, y los filisteos se comenzaron a reunir y le dicen, vamos contra los israelitas. Ellos, los israelitas, claman al Señor, le dicen a Samuel, no dejes de clamarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Siempre vamos, ¿verdad que sabemos dónde ir en la angustia? Sabemos dónde ir en los problemas, pero vamos hasta el último, ¿verdad? Hasta el último momento. Ellos dicen, mira, no dejes de clamarle al Señor, tu Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros. El pueblo obviamente ha hecho votos. El pueblo obviamente se ha comprometido a botar esas estatuas de Astarot, esas estatuas de Baal que tenía, y decirle, Señor, ahora, a partir de ahora,
te vamos a adorar y te vamos a servir solo a ti. Y el Señor en su misericordia responde. Dice la Escritura que ese día Dios tronó, o sea, habló con voz fuerte desde los cielos y causó una gran confusión entre los filisteos que Israel los derrotó. Y dice que fue tanta la victoria que ese día, en esos días, Israel logró recobrar todo el territorio que los filisteos les habían quitado. ¿Le dio o no le dio una gran victoria Dios a sus hijos? Sin duda alguna que le dio una gran victoria. Y así bajo el contexto de esa gran victoria, de esa algarabía, de decir tenemos un Dios poderoso que pelea por nosotros, que pelea nuestras batallas, que nos auxilia en los momentos difíciles de tribulación. Bajo todo ese contexto, ¿sabe qué pasa en el capítulo 8? Vienen y de repente le dicen a Samuel, mira, yo no sé cuántos días pasaron entre el capítulo 7 y el 8, pero después de ese gran éxtasis que ellos experimentan de ver la mano de Dios moviéndose en favor de toda una nación, vienen y le dicen a Samuel, mira Samuel, como tus hijos no son igual que vos, nombranos un rey, porque queremos tener rey y ser igual que todas las naciones. Y ese es el tema que nos ocupa a nosotros. Queremos ser igual que las demás naciones. Así que te damos la tarea de que nos consigas rey. Sabemos ya, lo digo por tercera vez, era una época en la cual Israel experimentaba mucho alejamiento de parte de Dios. Silo, si usted es perspicaz en la lectura, Silo era el único lugar donde Dios se manifestaba en esa época. Y era donde estaba el profeta y juez Samuel. Claro, más después estableció su casa, su residencia en Ramá. Pero era el único lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, donde había profecía, donde había algún mover del Espíritu de Dios. Pero por la decadencia de toda una nación. Entonces, en medio, hermanos, de un mundo que está así, en medio de una sociedad que está así, deben de haber hombres como Samuel que le sirvan al Señor, que obedezcan a la voz de Dios. Entonces, no es excusa para decir, no, es que aquí como toda la gente es mala, yo también me hice mala. Es que aquí como toda la gente no respeta a Dios, yo también no tuve otra alternativa. ¿De verdad no tenemos otra alternativa? Porque Samuel lo hacía. Porque Samuel servía a Dios, porque Samuel obedecía a Dios, aun cuando cerca tenía dos grandes malos ejemplos. Entonces, pero no es excusa. ¿Sí o no que, bueno, hasta Adán comete ese error y dice, la mujer que me diste, como vos me la diste y ella me dio y yo comí? ¿De verdad? Somos buenos, ¿verdad?, para esquivar nuestra responsabilidad. Pero Samuel no era así. En medio de esa decadencia espiritual que yo digo, teniendo, hermanos, esos dos referentes, Ofni y Fines, porque eran hombres malos, eran hombres perversos. Incluso Fines estaba casado, pero ¿qué dice la Escritura? Que Ofni y Fines se acostaban con muchas de las mujeres que venían a ofrecer sacrificio. Ofni y Fines tomaban en vano todos los sacrificios que el pueblo traía para la presencia de Dios, para ser quemados por la expiación, por la culpa, por el pecado. Y ellos agarraban y no respetaban a Dios ni respetaban a las personas. Entonces, teniendo esos grandes malos ejemplos ahí a la par, pero no se dejó influenciar. Y nosotros, hermanos, ¿qué tan influenciables somos? ¿Ah? Siempre me da risa cuando pienso, ¿verdad? A veces uno va de visita a otro país y ya 3 días tiene uno de estar en Guatemala y ya anda hablando. Sí, pues. 5 días tiene uno de estar en Estados Unidos y anda diciendo, ok, así somos de influenciables, con poquito. Pero este Samuel ahí se crió, ahí se desarrolló, ahí vivía en medio de esos dos perversos y no se malió y no se dejó influenciar para mal. Entonces sí se puede, hermano. No, la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Entonces no hay pretexto, no hay excusa. Siempre debe de haber un Samuel. Amén. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en el negocio, debe haber un Samuel que no se deje influenciar.
por los demás, que siempre quiere respetar a Dios, que quien siempre puede y sabe obedecer a la voz de Dios. Ya lo dije también, en tiempo de angustia Israel reconoce que solo Dios puede liberarlo. Y en el capítulo 7 ellos experimentan lo que nosotros decimos en nuestro tiempo, una conversión. Ellos dicen, vamos a volver a adorar, vamos a volver a rendir solamente culto al Señor. Y se deshacen de todas esas imágenes. El capítulo 7 es un recordatorio de la alianza entre Israel y Dios. Ahora es interesante, uno no puede esperar, hermanos y amigos, bueno, uno como padre de repente es así, a veces uno endurece su corazón, pero yo recuerdo, mi hija estaba muy pequeña y por poco tenemos un accidente, por poco ella se cruza la calle, ella tenía como 3 años y medio, yo estaba al otro lado de la calle, cuando ella me habló me dice, papi, hermano, yo enérgicamente cuando yo estaba viendo para una propiedad, y mi hija está atrás, al otro lado de la calle, cuando ella me habla y cuando yo tras que vuelvo a verla a ella, yo comencé a correr para agarrarla antes de que ella comenzara a cruzarse la calle. Entonces muchas veces uno espera que cuando uno dice, ¡ay, Señor!, uno piensa que el Señor viene rompiendo todas las barreras, la velocidad del sonido, de la luz. ¿Y qué tenés, hijo? Y a veces no es así. Capítulo 4 del libro de Samuel. La misma arca de Dios llegó al campamento y simplemente Dios no salió a pelear ese día. Entonces uno no puede esperar, hermanos y amigos, que el favor de Dios esté con uno si uno no respeta a Dios. Es simple lógica. No hasta uno es algo duro con los hijos, pues. No hasta uno le dice, no, esto no te lo ha ganado. No, esto no, ni me lo pidas, no puedo dártelo. Yo como soy algo amargado, ya cuando ya le dije una vez a mi hija, hey, mira, esto no lo vamos a hacer, y que me esté insistiendo sobre lo mismo, porque por eso tengo canas, muchas. Solo yo soy amargado, quizás, solo yo soy bravo. Entonces uno de repente espera que el Señor venga corriendo y se venga matando, y uno no ha hecho los méritos para que Dios pueda venir en auxilio de uno. Claro, el capítulo 7 nos da evidencia de que el pueblo se había convertido, como decimos nosotros en nuestro tiempo, y por eso alcanza la misericordia de Dios. Pero donde no hay ninguna evidencia de respeto por Dios, donde no hay ninguna evidencia de adoración, de devoción, de obediencia, de respeto por Él, tampoco habrá auxilio. Y eso debemos de tenerlo presente. Entonces, luego de toda esa victoria, ya hicimos en esa recapitulación, Israel termina pidiendo un rey. Y dice, queremos ser como las demás naciones. Y me venía a la mente el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 14 y 15 dicen algo importante, y es que Dios no era contrario a la idea de que en algún momento de la historia de Israel ellos llegaran a tener un rey. Y usted puede leerlo ahí en esa cita bíblica de Deuteronomio, pero él está diciendo que cuando llegue el tiempo indicado, o sea, en el momento de Dios, por eso hasta nosotros decimos, ¿verdad?, cuando testificamos que hemos recibido un favor de Dios y decimos, hermanos, es que los tiempos de Dios son perfectos, dice uno, ¿sí o no? Claro, porque hemos entendido que es mejor esperar en el Señor, ¿no? Que las respuestas que provienen de Dios son las mejores respuestas. Claro, pero hay que saber discernir cuál es el tiempo de Dios y poder esperar en el tiempo de Dios. Eso es lo que está diciendo el libro de Deuteronomio. Dios no era negativo a la idea, al proyecto de que Israel iba a tener un rey en el momento justo, en el momento indicado, cuando viniera de parte de él este proyecto. Ahora, en este momento en que Israel, no sé cuántos años se está adelantando Israel, no es el tiempo de Dios. No es el momento que Dios ha designado para que eso se cumpla en la nación de Israel. Y claro, esto va a traer sus propias complicaciones. Entonces, los tiempos de Dios son los mejores.
Los nuestros muchas veces son improvisación. Tenemos el ejemplo ahí de Abraham y de Sara. Van a tener un hijo y a partir de su hijo una gran descendencia, como la arena del mar, como las estrellas en los cielos, que no se puede contar. Y ellos se adelantaron a ese proyecto y eso trajo complicaciones en la vida de Abraham, en la de Sara y también más tarde en la de sus hijos. Dios quiere darnos cosas buenas. ¿Puede decir usted amén? Pero las quiere hacer en su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Por eso esto es una pericia, saber esperar o discernir cuál es el tiempo de Dios. Pero por nuestra obstinación, muchas veces no tal. Ya pues te voy a dar esto. No era eso lo que te iba a dar el Señor. Pero muchas veces somos obstinados y nos adelantamos. Dios es para Israel todo. Él da la tierra, Él libera de la esclavitud, Él da la tierra, Él bendice las cosechas, Él provee salvación, pues Él pelea las batallas de Israel. Él da vida, Él trae paz, Él trae bienestar. O sea, Él lo es todo para Israel. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué esa falta de identidad en medio del pueblo? ¿Por qué es esa idea de querer ser como las demás naciones? ¿Qué había de bueno? Póngase usted a pensar, ¿qué había de bueno en las demás naciones? ¿Qué había de interesante? ¿Cuál era la riqueza para tratar de imitar a las demás naciones? Póngase a pensar usted. Y pienso también en nuestros hijos, y pienso en nosotros, cómo pasamos de nuestra adolescencia, nuestra juventud, cómo tuvimos crisis de identidad nosotros. Cómo nuestros hijos ahora no mencionan, ¿a quién te querés parecer vos? Antes uno tan siquiera mencionaba algún personaje bíblico, hoy algún youtuber por ahí se quieren parecer, algún influencer se quieren parecer. Bueno, está bien, si ese es, al final ese es su derecho. Pero ¿qué había de atractivo? Recuerdo que en mis tiempos habían unos grupos de unos muchachos que les gustaba andar en patines, en patinetas, y habían otros que eran rockeros. Lo único que tenían en común estos es que eran algo bolos, los dos grupos. Y a algunos les gustaba, que querían ser de aquí y de allá, y entre muchas otras cosas. La identidad, y más tarde salieron los emo, que tenían un mechoncito aquí, con tendencias suicidas. Y algunos querían también como identificarse con ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Israel? O sea, porque hay una crisis en la identidad de Israel. ¿Acaso Dios, o sea, no? Y esto siempre es penoso, porque en la guerra, cuando los filisteos se llevaron el arca, ellos pueden reconocer que ese Dios es poderoso, que ese Dios ha causado estragos en Egipto. ¿Y cómo es que Israel no puede reconocer esas cosas? ¿Cómo es que Israel olvida esas cosas y ahora se quiere parecer a las demás naciones? ¿Qué habrá de bueno? ¿Qué habrá de provechoso en las demás naciones? ¿Qué puede ser tan bueno que se está volviendo un referente para Israel? Mi hermano, si con el único hecho de ver hacia las demás naciones y ver que en su culto, que en su adoración no hay una adoración exclusiva para el Dios único, era motivo para decir, no, aquí no es, no podemos parecernos a las demás naciones. ¿Qué es lo que había ahí? Hermano, había una idolatría mezclada con sexo, habían sacrificios humanos en algunas regiones, habían abusos, había esclavitud y muchas otras cosas más. Ahora, ahí es donde Israel tiene la mirada puesta. Y eso es lo penoso para la nación de Israel. Ahí es donde está la mirada puesta y dicen, nosotros queremos ser como ellos. ¿Había algo bueno que imitar? Pregúntese usted, ¿hay algo bueno que imitar? Y entonces, ¿por qué insistir en ser iguales a esas naciones? En la escuela nos pasó a muchísimos, pero no sé por qué está en nuestra naturaleza que es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Siempre imitábamos al que era más malcriado. Siempre imitábamos al que se echaba sus cigarritos. Siempre imitábamos al que era algo bolito, al que era algo drogadicto. ¿Y por qué no imitábamos al que era más inteligente? ¿Por qué no le decíamos, no, ese que los días se lleva, yo como ese quiero ser?
Porque no éramos así. O había alguno de ustedes, si ustedes, esos eran sus referentes, como yo digo, usted era un fenómeno. Si usted decía, vaya, ese es bien portado, ese es bueno, ese no es malcriado, así quiero ser yo, hermano, es mentira. Solo lo malo se nos pegaba. Solo lo malo imitábamos. Pareciera, les digo yo en algunas ocasiones, que eso estaba en nuestra naturaleza. Pero en cuanto a la relación con Dios, hermano, ¿cómo uno puede ir de lo mejor buscando lo peor? Y el pastor general siempre dice eso, ¿verdad? Y no entiende cómo es que hay hombres y también hay mujeres en la práctica que rompen su hogar y se van con una persona más fallita, cholca, más reventada. Entonces, es lo mismo que le está pasando a Israel. Dicen, nosotros queremos ser igual a ellos. ¿Y qué había de bueno ahí? Pues, y no, Dios había derrotado una y otra vez a todas esas deidades ya. No les había mostrado que Él era único, que no había nadie como Él. Entonces, ¿por qué la insistencia? Y muchas veces también nos pasa a nosotros. O sea, Dios nos da todo, Dios nos tiene bien, pero ¿por qué nosotros insistimos en parecernos al mundo, en parecernos a las personas que no tienen ningún tipo de respeto por el Señor? También pasa factura en nuestro tiempo, hermanos, y es algo que siempre yo digo, es que se le bajan los estándares a las cosas. Y por naturaleza estamos acostumbrados así, y eso llega a normalizarse al punto de que la gente ya no siente ningún tipo de diferencia por las cosas. Por decir algo, ¿verdad? Yo me como un pedazo yo todo pienso que es gallina. ¿Sí? Todo pienso que es gallina. Y yo no sé si me están dando chumpes, si me están dando gatos, si me están dando perros, si un pedazo de caballo. Yo todo pienso que es gallina. Pero hay gente que sabe distinguir, ¿no? Dice, no, 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 esto una vez nos prepararon, yo no pude darle ni una mordida porque me dio, a saber qué, me dio asco. Ya cuando vi un gallo habían preparado, yo no pude ni darle una mordida ni una pieza. Pues me dio asco, no sé por qué, solo yo soy loco. O quizás no tenía hambre, diría un tío mío. No tenía hambre, pero la gente puede distinguir y dice, no, no, dice, esto es gallina india, esto es pollo chele. Dicen, bueno, entonces, ¿cómo es que uno puede discernir esas cosas y no puede discernir que se está alejando de Dios? Bajo el pretexto de que va buscando espiritualidad de verdad. ¿Cómo es que uno no puede discernir cosas tan importantes, pero sí puede discernir si es pollo o si es gallina lo que se está comiendo? Si los frijoles son de ayer, si son recalentados o si son frescos. O sea, si tenemos esa pericia en el paladar, ¿por qué no desarrollar esa pericia para las cosas espirituales? ¿Saben? Entonces se le va bajando los estándares. Dijo un loco por ahí, yo lo cité hace como 6 meses, que si lográramos, dijo, que la Constitución, muchas figuras delictivas ya no fueran delitos, dijo, automáticamente un montón de delitos ya no existirían. Oiga, qué bonito. O sea que el robo ya no sería robo, sería tusquia, dameso. Y se acabarían un montón de delitos, un montón de problemas. Así. Entonces es lo mismo con el pecado. Cuando comienza a relativizarse el pecado, no dice uno, si el pecado ya no es pecado. Claro, y esas cosas gustan. Hermano, entre la adoración única e ir a algunos árboles frondosos, porque esto era la perdición de Israel, hermano. Aunque no lo vemos en nuestra cultura, pero ha de haber culturas todavía así. Ir a algunos árboles frondosos donde habían prostitutas y prostitutos sagrados con los cuales la gente tenía relaciones sexuales, pero era una forma de adoración a esa deidad, hermano, a San Juan que lo llevan y a él que le gusta. Por eso fue la perdición de Israel, una y otra vez. Y ellos insisten, ellos dicen, nosotros queremos ser como ellos. No dice uno, es que lo mismo es aquí y no es la misma que le venden a uno cuando uno anda evangelizando. Pues no dicen, no, si nosotros al mismo Dios servimos. Ahí los muñequitos solo los tenemos ahí, pero al mismo Dios. No es la misma que le venden a uno, pues, cuando uno anda evangelizando y uno dice, pues sí, es lo mismo. No es lo mismo. A la luz de la palabra, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay para dónde. El pecado seguirá siendo pecado siempre y traerá muerte y condenación.
en quienes lo practican. Entonces no es lo mismo, hermanos, amigos, no es lo mismo. ¿Qué tiene de bueno, de atractivo el mundo? Entonces que el ser humano insiste en abandonar a Dios para ir a comer algarrobas. ¿Qué tiene de atractivo? ¿Qué tiene de bueno? Podríamos mencionar cómo nosotros caemos en eso e imitamos, hermanos. Y eso es por mencionar lo superficial, las cosas que están a la vista, las modas, los vicios, el estilo de vida desordenada. Porque como dije hace un momento, la avaricia, la lujuria, entre otras prácticas. Pero ¿qué tiene eso de bueno? Dije hace un momento, siempre imitamos lo que es más fácil de imitar, lo malo, aquello que nos destruye por dentro, que arruina nuestra relación con Dios. Y llegamos a creer que eso es bueno. Llegamos a creer que eso es correcto y que Dios está contento. Ese es el peor de los errores. Es un grave problema de muchos sectores de la iglesia en general. No estoy hablando de la iglesia local, sino de la iglesia actual en general, hermanos, que se parece demasiado al mundo. Que no hay una diferencia. El libro de los Hechos, allá por el capítulo 10, 11 me parece, no sé, o más adelante, dice que en Antioquía, por primera ocasión, se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Y usted por qué cree que fue que se les llamó cristianos en esa época? Porque se parecían a Jesucristo, porque su actuar, porque su hablar, porque su estilo de vida daba evidencia de que habían tenido algún tipo de contacto con las enseñanzas de Jesucristo. Y la gente pudo identificar y decir, no, este se parece a Cristo, este se parece a Jesucristo, aquella se parece a Jesucristo. Ah, es que estos son cristianos, dijo alguien. Y ahí se acuñó esa frase. Se les llamó cristianos por primera ocasión, pero es un grave error entonces parecerse demasiado al mundo, bajo el pretexto, y claro, porque somos bien bíblicos, ¿no? Decimos, no, es que el apóstol dijo, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos, me hice gentil para ganarme a los gentiles. Todo eso está fuera de contexto, hermano. Vaya y pégale una releída a lo que quiso decir el apóstol cuando él estaba diciendo esas cosas. No estaba diciendo que él se iba a adaptar a las costumbres y al estilo de vida del mundo para tratar de ganarse al mundo, sino que el mundo se lo hubiese ganado a él. Hay un grave error entonces donde se ha diseñado la estructura eclesial, doctrinal y litúrgica de tal manera, hermanos, que cuesta mucho ver la línea que divide el mundo de la iglesia. El pecado de la santidad, lo santo de lo profano. Y debemos de tener mucho cuidado con eso y pensar si nuestra vida es evidencia de que todavía estamos con Cristo o de que nos parecemos o nos queremos parecer a las demás naciones. ¿Amén? Entonces está diseñado así. Ya dije hace un momento atrás, el pecado muchas veces se pinta, se maquilla de que no es pecado. Así como cuando usted y yo, con poca experiencia, solo agarra su dinerito y va a comprar un carro. No, usted no consulta nada, no consulta un mecánico, nada. Eso es equivalente a conocer la palabra del Señor y tener la pericia para saber qué es lo que proviene de Dios y no. Y uno le dice, no hombre, cállese que este carro no gasta, le dice uno. Y cabal no gasta, el que va a gastar es usted. Que no le sirve en la llanta, no le sirve el motor, no le sirve nada. Tiene que comprarlo nuevo por la falta de experiencia. Entonces, por eso muchas veces uno recibe como bueno, le da el ok a muchas cosas. La Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Ese tipo de cristianismo, hermanos, en nuestro tiempo no ayuda, solo entretiene y tiene pocas garantías de tu salvación. Amén. Entonces debemos de tener cuidado con ese tipo de cristianismo. Se dice, estamos finalizando, que los españoles, cuando nos descubrieron, a mí esa cosa me da risa porque yo me acuerdo cuando pasé por la escuelita, nos vendieron una versión bien romántica de cómo Cristóbal Colón en una expedición
con la Pinta, la Niña y la Santa María, salió desde España, ¿verdad? Y lo mandó la reina madre, no sé quién lo mandó, y que fuera por descubrir no es el nuevo mundo, porque ellos son el viejo mundo. Y hasta que un fulano de Alvarado, parece que gritó, tierra, tierra. Y nos hicieron el favor de descubrirnos. Allá por el 1500, algo así, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La versión rápida. Esa es la versión bonita. Nos hicieron el favor de descubrirnos. Pero cuando usted indaga, no, hombre, el abusivo del papa de esa época nomás se dio cuenta que había un nuevo mundo, le otorgó las tierras a los primeros descubridores. Y estas tierras ya tenían dueño. Pertenecían a todos los indígenas que había aquí, los indios, de los cuales nosotros descendemos, por otro, somos indios. Ninguno dijo, sí, mire. No, es que yo por mí corre sangre española. Está bueno, por la mía corre náhuatl. Está excelente. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? No solo hacerlo reír, ¿a qué es lo que quiero llegar? Se dice que de aquí se mandaba una gran cantidad de oro que exigía la corona española. Pero claro, como comenzaron a venir muchos descubridores, mucha gente en expediciones, por la ingenuidad, y ese es el problema, por la ingenuidad de todos nuestros antepasados, dicen que comenzaron a ver que se veían reflejados en algunas cosas brillantes, y eso les llamaba la atención a nuestros antepasados. Y ellos andaban, como decimos nosotros en buen salvadoreño, cundidos de oro en el cuello, en las orejas. Y dijeron, te lo cambio, le comenzaron a decir, hagamos trueque. Lo que yo te estoy dando es de la misma calidad de lo que vos me vas a dar. Y fue así como nos fueron despojando, ¿verdad?, de alguna riqueza que había en toda la región, y se llevaron el oro. Y nos dejaron muchos espejos, ¿verdad? Cada vez que usted se ve en un espejo, dígale gracias. Es broma, ¿verdad? Pero es interesante, hermano, es lo mismo que Satanás quiere hacer. Es la misma trampa en la que Israel había caído, decir, no, hombre, nosotros nos vamos a parecer como ellos. Hermanos, ¿y qué había de atractivo? Vuelvo y repito, ¿y qué había de bueno en esas naciones? Si lo mejor se lo había dado Dios. La mayor riqueza que tú y yo tenemos es tener a Cristo en nuestro corazón, y esa garantía de nuestra salvación. Entonces no deje que Satanás te venga con un espejito a quererte embaucar y a decirte que lo que Dios te ha dado a través de Jesucristo no vale nada, y que lo que Él te está dando es del mismo valor o de un valor superior. Eso es mentira. Lo que Jesucristo ha hecho, nadie más lo puede hacer por ti y por mí, y es dar su vida en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Entonces no nos dejemos embaucar tan fácilmente. Satanás siempre va a querer quitarnos lo mejor que Cristo nos ha dado, que la garantía de nuestra salvación, y darnos algo pasajero que al final nos va a traer tristeza, muerte y perdición eterna. El apóstol lo tenía claro sobre su identidad, por si uno no sabe cuál es el referente, a quién imitar. El apóstol Pablo lo tenía claro. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí. Y piensa en el calibre de hombre que lo está diciendo. Porque yo lo soy de Jesucristo. O sea, si hay alguien a quien seguir, si hay alguien a quien imitar, si hay alguien a quien nos queremos parecer, ahí está el referente, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. También, entonces, el referente en la tierra, para poder ver a Cristo, el referente en la tierra es la iglesia y no es el mundo. En este sentido, libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice algo bonito sobre la iglesia, sobre nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, usted y yo. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, oigan, no se puede esconder, es que ese es el referente. Lo demás es tinieblas, ¿no? La escritura, Pedro dice, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿por qué querer volver a las tinieblas? Somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, para ponerla debajo del almud, sino, dice, sobre el candelero, en un lugar alto, para que alumbre primero, oigan, los que están en casa.
Y luego el resto del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hay alguien a quien imitar, ese es Jesucristo. Y siendo imitadores de Jesucristo, somos un referente para un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra y le pedimos que nos ayude. Si hay algo que imitar, siempre imitemos lo bueno. La misma Escritura dice: hay que escucharlo todo y siempre retener lo bueno. No dejemos que Satanás nos engañe con ofertas baratas que al final van a traer dolor, tristeza y perdición en nuestra vida. Si hay personas esta tarde que nos acompañan que no tienen a Cristo en su corazón, ese es el primer paso. Es lo mismito que hizo Israel, es reconocer a Dios como Rey, como soberano, como Salvador, y a partir de ahí iniciar una nueva relación con Él. Si usted no tiene al Señor en su vida, yo le invito a que esta tarde usted lo atraiga a su vida y usted va a ver qué bendición es tener al Señor en nuestra vida. Si hay alguien que a lo mejor se ha alejado y en esta figura que mencionábamos ha ido tras los Baales continuamente, ha ido tras de Astarte, este es el momento en que puede volverse de todo corazón al Señor y Él le va a recibir con brazos abiertos. Si no lo hay, hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que Él ya nos permitió hacer. Hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos, hermanas, para que usted pueda depositarla. Día lunes, fines de semana, tenemos reuniones familiares. Es importante que usted forme parte de este proyecto evangelístico. Los días martes tenemos ayuno en la iglesia, esto es por la mañana.